No sé, en la necesito que le... Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado Galenas. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al diplomado de emergencias médicas con el módulo de emergencias neurológicas, hematológicas y cuadros infecciosos. La ponencia de hoy estará a cargo de la doctora Jenny Gabriela, desde Bolivia. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. De cualquier duda o consulta lo va a responder la doctora al final de la ponencia. Para los participantes que deseen solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, doctora. Puede comenzar con la ponencia. Muy buenas noches, soy la doctora Gabriela García desde Bolivia. Vamos a compartir entonces la pantalla. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando sobre lo que son las emergencias nefrourológicas, hematológicas y los cuadros infecciosos. Para esto tenemos que empezar hablando sobre cómo hacemos la evaluación inicial de un paciente en emergencias. Lo primero que se tiene que hacer en emergencias es el triaje. En el triaje lo que vamos a realizar es una evaluación rápida, tanto de lo que es la vía aérea, la ventilación, la circulación. También debemos recoger todos los datos personales, como hereditarios, familiares, del entorno del enfermo o de la persona que estamos atendiendo, ¿no? También debemos hacer una evaluación y registrar lo que son los signos vitales. Y con esto vamos a hacer lo que es una clasificación del paciente de acuerdo a la prioridad que éste va a requerir, ¿no? Y así le vamos a asignar a un nivel y a un color. Se asigna y se registra al paciente al área de tratamiento dentro de urgencias. Entonces, ¿cómo hacemos esta clasificación según la gravedad del padecimiento? Primero, vemos aquí que son los colores rojo, amarillo y verde, ¿no? Decimos en rojo todos aquellos pacientes de emergencia. Entonces, aquí incluye todos aquellos pacientes que tengan una condición médico-quirúrgica aguda, ¿ya? Es decir, que ponga en peligro la vida del paciente o que tenga
o una lesión de un órgano, ¿no? Puede que haya sufrido una lesión en algún órgano, ¿no? O la función de este esté siendo alterada, ¿no? Entonces, tenemos un tiempo de atención para este tipo de pacientes, debería ser de 0 a 10 minutos, es decir, lo tenemos que atender sumamente rápido. Nosotros vemos todas las condiciones que tiene nuestro paciente, entonces directamente tenemos que ingresarlo. Tenemos muy poco tiempo para salvar su vida, ¿no? Porque sabemos que está poniéndose en peligro la vida del paciente. Luego vamos al amarillo. Aquí lo tenemos lo que es la urgencia calificada. Aquí vemos que un paciente tiene un problema de salud, evidentemente, pero tiene una presentación súbita que pone en riesgo la vida del paciente, un órgano, un tejido o la función del paciente, ¿ya? En este tenemos que esperar un tiempo de 30 a 60 minutos. Luego vamos con el verde, que es la urgencia no calificada. Es un problema de salud que no pone en riesgo la vida del paciente o un órgano o la función, ¿ya? Siempre tomar en cuenta esto para hacer el triaje, ¿no? En el verde no existe un tiempo límite de espera para su atención, es decir, lo podemos hacer esperar o incluso lo podemos hacer que venga ya por consulta externa. Como les decía, en la clasificación roja, que es emergencia, el personal lo que va a hacer es activar la alerta roja y va a ingresar de forma directa a la sala de choque, porque puede que este paciente ya esté a punto, ¿no? de fallecer. Entonces, tenemos que hacer el abordaje de inmediato al paciente. Avisamos al personal que tenemos dentro e iniciamos lo que son los controles de los valores, ropa, etcétera, todo lo que tenga, ¿no? Se informa al paciente sobre el tiempo probable de espera para su atención médica, en algunos casos, ¿no? Se envía familiar o acompañante a ventanilla de usuarios para que haga el registro de los datos del paciente y podamos hacer lo que es la anamnesis, ¿no? Porque si bien en este tipo de clasificación el paciente está sumamente mal y no puede ni hablar. Entonces es el familiar el que nos va a dar todos esos datos. Entonces, en el momento que nosotros metamos al paciente a la sala de choque para hacer el tratamiento, entonces con el familiar debe estar otro médico, debe estar registrando todo lo que son los datos de nuestro paciente, datos hereditarios, etcétera, ¿no? Lo que le ha ocurrido, etcétera. Y aquí vemos la amarilla y la verde, ¿no? La que les decía que es urgencia, no calificada y no calificada, ¿no? Entonces, en este caso, el personal va a informar al paciente sobre el tiempo probable de espera para recibir la atención. Ahí ya les va a decir, ¿no? De aquí tienes que esperar un tiempo determinado para que ingrese, ¿no? O bien le vamos a decir que venga por consulta externa, sabiendo que no es una urgencia, es una urgencia no clasificada, ¿no? También podemos enviar a la familia o al acompañante a la ventanilla para que se haga el registro de los datos y para que se haga la clasificación. Luego de eso se hace el registro de los pacientes, ¿no? El personal de atención, trabajo social va a solicitar los datos personales, la póliza de afiliación, seguro, etcétera. Esto depende mucho al país donde esté, ¿no? Esto va a variar mucho. Si está en un privado, en un público, entonces ya esto depende mucho de eso. Y luego viene lo que es la atención al paciente, donde debemos otorgar una atención dentro del término estimado, ¿no? Según la clasificación de la gravedad que hemos visto. El paciente hospitalizado se le otorga una atención médica y de considerar lo necesario se realiza estudios, interconsultas, rayos X, entonces, todos los análisis, laboratorios, gabinetes que tengamos que hacer, todo se realiza desde el área de emergencias, ¿ya? Se informa a los familiares con respecto a la salud del paciente en los diferentes horarios que son establecidos desde emergencias. Según la clasificación que hemos realizado, entonces vamos a ver si el paciente necesita ser hospitalizado en piso, que necesita un tratamiento quirúrgico o el egreso del paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es nefropatía por contraste. ¿Cómo hacemos? Es la prevención y el tratamiento. Entonces, en esta parte nos vamos a enfocar en la prevención y en el tratamiento. Primero que nada, hablar sobre la nefropatía por contrastes, ¿no? La principal nefropatía que se produce son los por contrastes iodados, ¿no? Donde vamos a ver que aquí va a haber un aumento de la creatinina sérica
de 0,5 miligramos por decilitro, o el relativo del 25% con respecto a su basal, ¿no? A las 12 a 48 horas post-exposición al contraste sin otra causa que lo justifique, ¿ya? Paciente no oligúrico, generalmente la recuperación es espontánea de 3 a 5 días posterior a su exposición, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo cuáles son las recomendaciones para prevenir una nefropatía por contrastes yodados. Entonces hay que entender muy bien estos 6 puntos que están aquí puestos, ¿no? El primero, todos los pacientes que reciban contrastes yodados intravenosos deben ser evaluados sobre el riesgo a desarrollar una nefropatía por contrastes yodados. Entonces, todos los pacientes tienen que ser evaluados. Es decir, en esta parte vamos a ver todo lo que son los factores de riesgo, ¿no? Si tiene otras comorbilidades, otras enfermedades, puede tener otras patologías a nivel renal, ¿no? Entonces, todo eso debe ser evaluado antes de hacer el tratamiento con contrastes yodados, ¿no? En todos los pacientes deben utilizarse contrastes de baja osmolaridad. Tomar en cuenta siempre esto, ¿no? Siempre tiene que ser un contraste de baja osmolaridad. Como tercer punto tenemos, todos los pacientes que reciban contrastes yodados deben estar en óptima situación de volumen circulante en el momento de la exposición al contraste. Entonces, esto, ¿no? Todos los pacientes que van a recibir lo que es el contraste yodado deben estar en óptima situación de su volumen circular. ¿Ya? Tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Como cuarto punto, solo pacientes de alto riesgo deben recibir tratamiento profiláctico con terapias farmacológicas basadas en la evidencia científica, ¿ya? Entonces nos están diciendo aquí que estos pacientes que tienen alto riesgo, solo estos van a tener un tratamiento profiláctico, ¿ya? Esto también hay que tomar en cuenta. Ya les voy a hablar un poquito más de esto más adelante. Los fármacos que afectan a la función renal deben ser retirados previamente a la exposición al contraste yodado. Esto también, muchos de los tratamientos que se realizan con contraste yodado se les explica a los pacientes que no deben consumir ningún fármaco que afecte la función renal. De ahí la importancia de esto, ¿no? Desde el primer punto, que todos los pacientes deben ser evaluados sobre el riesgo de desarrollar una nefropatía, ¿no? Por contraste yodado. En todos los pacientes, como sexto punto, en todos los pacientes de alto riesgo debe ser obtenida una creatinina sérica entre las 24 y las 72 horas post-exposición al contraste. ¿Esto para qué? Para poder ver cómo está, ¿no? Para ver si no se ha producido lo que es la nefropatía, ¿no? No ha habido daño renal. Y como les decía, tenemos que evitar estos fármacos que son nefrotóxicos, ¿no? Entonces hay que evitar, por ejemplo, fármacos como son los AINES, ¿no? Es principalmente los AINES, entonces explicar a los pacientes sobre esto. La metformina que puede producir acidosis láctica, el dipiridamol que produce un aumento de la adenosina a nivel renal, los antihipertensivos, los diuréticos, y algunos otros fármacos que se toman de forma crónica deben ser retirados. Es decir, todos estos medicamentos que el paciente toma deben ser retirados antes de hacer un contraste o buscar otra alternativa que no sea dañina para nuestro paciente, ¿no? Es decir, si tiene que tomar necesariamente varios medicamentos nuestro paciente porque tiene otras patologías, tratar de buscar otra solución, no dar el contraste yodado. Aquí podemos ver los factores de riesgo para lo que es la nefropatía por contrastes yodados. Tenemos factores no modificables y los factores que se pueden modificar. En los factores no modificables tenemos lo que es la insuficiencia renal. No podemos modificar eso si es que tenemos un paciente, ¿no? Que ya tiene una insuficiencia renal. Pacientes que tienen diabetes mellitus, ¿no? Que se asocia a una insuficiencia renal. La edad avanzada, mayor a 75 años, un bajo gasto cardíaco o que tenga insuficiencia cardíaca, por eso personas mayores tienden a tener estos factores de riesgo no modificables. Un mieloma múltiple, igual, ¿no? Y los modificables, que tenemos el tipo y el volumen de contraste, nosotros esto podemos modificar, ¿no? Se puede poner un contraste menor, ¿no? Después la hipoperfusión renal,
la hipovolemia, la hipotensión que podemos modificar. La anemia igual, ¿no? Los nefrotóxicos, es decir, no dar este tipo de medicamentos antes de hacer un contraste yodado. La metformina, el dipidiramol, diuréticos, manitol, entre otros. Entonces ya vemos, ¿no? Que hay factores no modificables y factores que podemos modificar. Pero si tuviera, normalmente un paciente tiene entre ambos, ¿no? Puede tener aquí, puede tener estos. Entonces tenemos que tratar de que sea menos agresivo para el paciente si es que realmente necesita hacerse el contraste yodado. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Aquí vamos a ver, ¿no? El facultativo que solicita la exploración, es decir, el personal que va a solicitar la exploración con contrastes yodados intravenosos debe conocer los riesgos para el paciente de desarrollar lo que es una nefropatía por contrastes yodados, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ver la creatinina sérica, ¿no? Y vamos a tratar de corregir los factores de riesgo modificables, lo que hemos dicho, ¿no? Retirar nefrotóxicos, los fármacos, ¿no? Las situaciones de hipovolemia, entre otros. El personal debe valorar la indicación de las pautas de prevención en pacientes de alto riesgo. Entonces, en este caso, debemos ver la indicación para hacer la prevención. Entonces, en este caso, lo que hacemos es la hidratación. ¿Ya? El facultativo debe comunicar al radiólogo la presencia de los factores de riesgo a desarrollar una nefropatía por contrastes yodados. Entonces, esto es importante. El radiólogo debe hablar con el médico para hacer esto, ¿no? Si vamos a pedir una nefropatía por contrastes yodados, debe ser sumamente necesario, ¿no? Porque si es necesario solicitar esta exploración, porque sabemos que puede tener factores de riesgo que pueden empeorar su condición del paciente. El radiólogo, ante un paciente con riesgo de desarrollar nefropatía por contrastes yodados, debe utilizar la menor dosis de contraste posible para una correcta exploración. Esto es muy importante, porque si algunos le pueden poner más dosis, esto puede ser muy nefrotóxico para nuestro paciente, ¿no? Y le puede producir lo que es la nefropatía. El facultativo responsable de un paciente ingresado que ha recibido el contraste yodado debe solicitar la creatinina sérica 24 a 72 horas post-exposición, especialmente por pacientes de riesgo. Entonces, como médicos, nosotros lo que debemos hacer posterior a que ha recibido contrastes yodados, solicitar una creatinina sérica entre las 24 y 72 horas posterior a la exposición. ¿Ya? Esto para controlar, ¿no? Sobre todo si es un paciente con riesgos o que tenga factores de riesgos. Entonces, ¿cuáles pueden ser estas alternativas a los contrastes yodados? Podemos hacer exploraciones sin contraste. Dióxido de carbono se ha utilizado en algunas ocasiones el gadolinio, pero tiene la contraindicación formal en el caso de la tasa de filtrado glomerular menor a 30 ml por minuto. ¿Ya? Entonces, esto también hay que valorar casos de alergia al contraste yodado también. Y el tratamiento, ¿cómo hacemos el tratamiento de estos pacientes una vez que ya ha ocurrido, ¿no? Esto, vamos a ver la hidratación. Lo importante es hidratar. Luego, en algunos artículos se ha visto que se utiliza principalmente N-acetilcisteína y el fenoldopán, ¿ya? El tipo de medio de contraste tiene que ser isosmolar o bajosmolar y se ha visto el bicarbonato como tratamiento en algunos artículos, ya en algunas personas que se ha utilizado y ha funcionado de buena manera. La hidratación nos va a ayudar a reducir el 50% de lo que es la nefropatía, ¿ya? Del daño que se ha producido, ¿no? Se debe empezar de 3 a 12 horas antes de lo que es el procedimiento, ¿ya? De 1 a 2 ml por kilogramo de peso. Los gastos urinarios deben ser de 150 ml por hora. Continuar los goteos mínimo por 6 horas después del procedimiento. Entonces, la hidratación es muy importante. Esto se los he bajado por lo del protocolo del bicarbonato que lo están utilizando, donde nos dice que se debe utilizar en caso de una solución isosmolar al plasma 154 mil equivalentes litro. Ya estamos utilizando bicarbonato 150 cc. Se puede utilizar en bolo 3 cc por kilogramo en 1 hora.
una infusión por 6 horas y se debe suspender. ¿Ya? Después puede ser un cc por kilogramo hora. Y en algunos casos igual se ha visto que se puede hacer una hemodiálisis profiláctica, ¿ya? Esto si el contraste soluble acuoso, ¿ya? Se puede depurar con facilidad con la hemodiálisis. Estudios muestran que no sirve el daño por medio del contraste, es muy rápido. La hemodiálisis produce hipovolemia y empeora ¿no ve? Entonces, si bien no hay un tratamiento específico para el tratamiento de la nefropatía por contrastes yodados, se ha utilizado muchos. Por ejemplo, esto de la hemodiálisis, como les digo, no sirve mucho porque dice que puede producir hipovolemia y puede empeorar incluso en algunos casos. Y lo mismo nos hablan del bicarbonato, pero que en algunas personas sí ha funcionado. Y entonces esto ya se lo dejo a criterio del emergenciólogo, ¿no? En ese momento. Vámonos entonces con trombocitopenia. ¿Qué es la trombocitopenia? Bueno, decimos cuando es trombocitopenia, cuando disminuye el recuento de plaquetas por debajo de lo que es el límite inferior normal, es decir, menor a 150.000 microlitros, ¿no ven? O 150 por 10 a la novena litros, para los que son los adultos. Aquí vamos a ver los grados de trombocitopenia, ¿no? Aquí vemos leve, de 100.000 a 150.000, moderado, de 50.000 a 99.000, grave, menor a 50.000, ¿no? Entonces, tomar en cuenta estos datos, ¿no? El valor normal debería ser de 150.000 a 400.000 por microlitro, ¿no? La vida media de las plaquetas es de 8 a 12 días. Tomar en cuenta esto, aunque en algunas bibliografías dice hasta 10 días, ¿ya? Listo. Vamos. Como podemos ver, ¿de dónde vienen lo que son las plaquetas? Bueno, vienen de lo que es el megacariocito, ¿no? Las plaquetas tienen una vida de 7 a 10 días, ¿ya? Normalmente se dice que un tercio de las plaquetas van a quedar atrapadas en el vaso durante 36 horas, ¿ya? Y en la circulación, 2/3 de las plaquetas liberadas en lo que son la médula ósea van a estar en la circulación durante 10 días. Entonces, esto es lo que ocurre con las plaquetas. ¿Ya? Entonces aquí vemos la célula madre hematopoyética, que es la que va a formar las colonias de las plaquetas, original megacardioblasto y al megacariocito, ¿no? Y este se va a fragmentar en varios pedacitos y lo que va a formar lo que son las plaquetas, ¿no? Ya les había hablado de esto. Entonces, cuando hablamos de trombocitopenia, ya hemos dicho, ¿no? Cuando los valores son menores al valor normal, ¿no ve? Como les había mencionado aquí, ¿no ve? Leve, moderado, a grave, ¿no? Debe ser del límite inferior. Y también podemos hablar de una pseudotrombocitopenia. Hablamos también llamada trombocitopenia espuria. ¿Ya? Esto en el hemograma vamos a ver que son trombocitopenias graves, pero no tienen sangrado. ¿Ya? Ese es por eso le llaman pseudotrombocitopenia. ¿Qué vamos a ver aquí? Vamos a ver que las plaquetas son gigantes. Segundo, vamos a ver que va a haber las plaquetas van a encontrarse alrededor de lo que son los neutrófilos y los monocitos. Va a haber lo que es una aglutinación plaquetaria por los anticuerpos, ¿ya? Entonces, a esto le llamamos anomalía de May-Higgins, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo es que ocurre la trombocitopenia? Ya nos dice que tenemos la producción de los megacariocitos, estos se van a distribuir entre todos los compartimientos y va a haber una destrucción por consumo o fagocitosis. Eso va a generar que haya mayor producción de megacariocitos, ¿no? Entonces va a haber una alteración de por lo menos uno de estos o estos 3 procesos, ¿ya? Para que sea una trombocitopenia verdadera. Entonces vamos a ver que estas trombocitopenias pueden ser centrales o pueden ser periféricas. Las centrales se deben a una disminución de la producción plaquetaria. Puede ser por afectación global de la hematopoiesis o disminución del número de megacariocitos. Por afectación global de la hematopoiesis hablamos de supresión o hipoplasia o hematopoiesis ineficaz. Entonces, en la supresión o hipoplasia vamos a ver que existe lo que es la anemia plástica,
las hemopatías malignas y otras lesiones medulares. Y en la hematopoiesis ineficaz vamos a ver que va a estar junto con lo que es los síndromes mielodisplásicos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, anemias megaloblásticas, anemias hereditarias como el síndrome de Wischhoek-Aldrich. Y por disminución del número de megacariocitos tenemos a la púrpura trombocitopénica amegacariocítica adquirida o trombocitopenia cíclica central. Y en algunas por infecciones o por el enolismo, ¿ya? Y en lo que son las trombocitopenias periféricas, que se deben a la disminución de la supervivencia plaquetaria. En este caso estamos hablando de la producción de las plaquetas. Ahora de la supervivencia plaquetaria. Tenemos las que son inmunes y las no inmunes. Las inmunes o autoinmunes, aloinmunes, entre otras, ¿no? Tenemos las autoinmunes que son las más conocidas, que es la púrpura trombocitopénica idiopática. La trombocitopenia por fármacos, la púrpura trombocitopénica asociada a lo que es el VIH, lupus, el linfomas, etcétera. Las aloinmunes, que es la trombocitopenia neonatal, trombocitopenia posttransfusional, la refractariedad a las transfusiones de las plaquetas, y entre otras tenemos a las pseudotrombocitopenias inmunes, trombocitopenia cíclica, síndrome antifosfolipídico, entre otras, ¿no? Por consumo, microangiopatías trombóticas, coagulación intravascular diseminada, lo que llamamos el SID, por destrucción de circuitos extracorpóreos, infecciones, por pérdida al exterior, hemorragias, hemodiálisis, por distribución anormal, hiperestrenismo, hipotermia. Como verán, la fisiopatología es amplia, ¿no? Estamos viendo que pueden existir varias formas de presentación de lo que es una trombocitopenia, ¿no? Y esto se debe a diferentes causas. Vamos a ver aquí lo que es la trombocitopenia. Ya, la trombocitopenia inducida por drogas, ya. En esta vamos a ver los criterios de laboratorio, vamos a ver anticuerpos dependientes de la droga, ¿no? Se ven diferentes. Aquí, por ejemplo, vemos estas drogas que reúnen estos criterios, ¿no? Para producir una trombocitopenia. Podemos tener el eptidifabine, la quinina, la vancomicina, tirofiban, sulfametoxazol, la ranitidina, la rifampicina, entre otros, ¿no? Aquí podemos ver varios. Los que estamos marcando, vemos que son más, ¿no? ¿Qué van a hacer estos? Por ejemplo, aquí bloquean el sitio de unión de lo que es el fibrinógeno, ¿no? Vea lo que es la plaqueta, ¿no? Y bueno, de ese modo es como va a actuar la trombocitopenia, alterando a lo que es la plaqueta, ¿no? Las funciones de la plaqueta. También puede ser una trombocitopenia inducida a la heparina, ¿no? Donde en esta se debe a la formación de estos anticuerpos contra el complejo heparina factor, ¿ya? Aquí está el complejo heparina factor, plaquetario 4. Entonces, este secundariamente activa a las plaquetas y la coagulación y finalmente produce un aumento de la formación de trombina, ¿ya? Trombocitopenia inducida por ácido valproico también, ¿no? El ácido valproico nosotros sabemos que es un anticonvulsivante utilizado en el tratamiento de amplio espectro de lo que son las epilepsias, tanto focales como generalizadas, pero su uso crónico puede producir alteraciones hematológicas, hepáticas como endocrinas, ¿no? Puede ser una supresión de lo que es la médula ósea y esto puede comprometer a lo que es la producción de las células rojas y las plaquetas, lo que nos va a producir la trombocitopenia, ¿no? Tiene una incidencia del 5 al 60%. Y las manifestaciones clínicas que vamos a ver. Bueno, principalmente, ¿qué vamos a observar? Vamos a ver esto, ¿no? Petequias en el miembro tanto inferior como superior. Aquí estamos viendo en el miembro inferior. Miren, son como pequeñas manchitas, pequeños puntitos rojos que se les salen, ¿no? Púrpuras, más bien, ¿no? Que es la extravasación de las hematíes producido por los capilares, ¿no? Y esto va a tener un tamaño puntiforme, es decir, menor a 3 milímetros, ¿ya? Y no desaparece a la digitopresión. Recordar esto que nos han enseñado en semiología, ¿no? Cuando tocamos, apretamos, no desaparece, ¿no? Muy diferente.
Luego vamos con otro tipo de lesiones que vamos a ver. Esto, por ejemplo, es una equimosis en la zona periumbilical. Esto es por aplicación subcutánea de eritropoyetina en un paciente con recuento de plaquetas de 5.000 por microlitro. Entonces, es muy importante nosotros pedir un hemograma y ver el conteo de plaquetas, ¿no? Si está por menor, no podemos simplemente aplicarle un medicamento sin saber todo esto, ¿no? En este caso se ha puesto eritropoyetina. Las lesiones hemorrágicas son subdérmicas en este caso y son mayor a 3 milímetros. Se presentan asociadas a traumas íntimos. Luego vamos a ver el aumento de tiempo de sangría. Aquí también podemos ver, ¿no?, el riesgo de sangrado. Como vemos cómo empieza a sangrar lo que son las encías y no sanan rápido, ¿no? Empiezan a sangrar lo que son las ampollas hemorrágicas, lo que son las hemorragias retinianas. También en los ojitos podemos ver en un fondo de ojo estas hemorragias, a lo que llamamos manchas de Roth, ¿ya? Y esto lo que son las ampollas hemorrágicas en la cavidad bucal. Principales sitios de sangrado donde vamos a ver mucocutáneo, boca, nariz, tracto gastrointestinal, tracto urinario. Petequias, es muy común ver las petequias en trombocitopenia. La equimosis, que pueden aparecer en diferentes lugares, ¿no? Pequeñas superficies, el sangrado excesivo después de cortes menores, eso es lo que nos va a decir nuestro paciente mismo, ¿no? Que se corta o tiene un pequeño accidente, ¿no? Se ha cortado con el corta uñas, pero sangra mucho y no para fácil su sangrar. Entonces eso nos puede llamar la atención para decir que nuestro paciente está con trombocitopenia, ¿no? El sangrado excesivo posterior a una cirugía, ¿no? Y bueno, aquí tenemos varias causas más de lo que es la trombocitopenia, ¿no? Tanto en adultos, donde tenemos que se los recuento de plaquetas falsamente bajos, causas comunes de trombocitopenia, pueden ser debidas a infecciones como el VIH, hepatitis C, virus Epstein-Barr, entre otros, el mismo alcohol, la deficiencia de nutrientes. En el embarazo puede haber trombocitopenia, ¿no? En mielodisplasia, en el cáncer, en anemia plástica. Dan cuenta, hay una gran cantidad de causas que pueden provocar una trombocitopenia. Incluso la comida y bebidas, por ejemplo, nos dicen las bebidas que contienen quinina, como ser el agua tónica, el limón amargo de strippers, las nueces, ciertos tés de hierbas que pueden producir trombocitopenia. No solo en niños, sino en adultos. ¿Cómo hacemos el algoritmo de diagnóstico? Hacemos una anamnesis minuciosa, viendo lo que es la severidad, el sangrado espontáneo, ¿no?, posterior a las cirugías, si vemos púrpuras, si vemos hemorragias masivas, cefalea, hemoptisis, hematemesis, melenas, incluso las alteraciones visuales por la hemorragia retiniana. También tenemos que ver la antigüedad, si es reciente, ¿no? Menor a 3 meses, si es persistente, ya está de 3 a 12 meses con un sangrado, crónica mayor a 12 meses. También hay que ver las coagulopatías concomitantes, es decir, que tenga hematomas, un sangrado retardado cuando ya produce una lesión, enfermedades preexistentes, que tenga colangiopatías, hepatopatías, hemopatías, infecciones, tumores sólidos, ¿no? Como un cáncer, por ejemplo, ¿no? Antecedentes, exposiciones, ¿no? A lo que son los citotáxicos, infecciones virales, fármacos tóxicos como la tiazida, la misma heparina, ¿no?, que nos puede producir una trombocitopenia inmune, y transfusiones plaquetarias previas. Preguntar siempre eso a nuestros pacientes. Luego, en el examen físico, vamos a ver los signos, ¿no? Los signos de un sangrado mayor, ¿no? Puede tener una lesión, un hematoma en el cuello, puede estar un paciente con hipovolemia. Podemos ver que tiene ampollas en la boca, ¿no? En la cavidad oral, y hemorragias retinianas. También preguntar si tiene enfermedades concomitantes como una esplenomegalia, hepatomegalia, ¿no? Vamos a ir revisando todo esto, ¿no? Entre otros trastornos de la coagulación, vamos a ver la púrpura, ¿no? La púrpura, los hematomas voluminosos,
Y entre los exámenes, el principal examen que tenemos que realizar es un hemograma, ¿no? Con recuento de plaquetas. Nunca se olviden pedir recuento de plaquetas. Siempre hay que pedir. Porque después tenemos que volver a sacar sangre a nuestro paciente para ver plaquetas. Porque en algunos laboratorios no realizan con plaquetas. Siempre un hemograma más recuento de plaquetas. Luego, pedir un frotis de sangre periférica, muy importante. El estudio cuantitativo y morfológico de los megacariocitos para ver cómo están estos megacariocitos. La detección de anticuerpos antiplaquetarios. Esto va a depender a los fármacos que está tomando nuestro paciente. Y aquí, ¿no? Cuando vemos que las plaquetas son menores a 150, vamos a descartar si es una falsa trombocitopenia por aglutinación, ¿no? Hacemos lo que es el diagnóstico, hemograma, frotis, hemostasia, ¿no? Tiempo de protrombina, tiempo mielograma, bueno, todo lo que son los exámenes, ¿no? Y en base a eso vamos a ver si son anomalías de la línea celular, esquistocitos, anomalías de que pueda ocurrir a nivel celular, por ejemplo, una esplenomegalia. También podemos ver que hay una alteración a otras líneas celulares. Entonces, en este caso vamos a ver si hay destrucción inmunitaria, anomalía de distribución, un hiperesplenismo, consumo de por consumo, que sería una CID, ¿no? Una microangiopatía trombótica, las trombocitopenias centrales. Entonces, en base a esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otros algoritmos que se los voy a dejar para que los puedan revisar. Más bonitos. Ya. En todos los casos, ¿cómo hacemos el manejo entonces? En todos los casos de trombocitopenia grave, debemos asegurar la hemostasia local, ¿ya? Tenemos que interrumpir si es que está tomando un fármaco que es el responsable de la trombocitopenia o que está interfiriendo con la coagulación. Evitar procedimientos invasivos. Si sabemos que nuestro paciente tiene trombocitopenia, entonces hay que evitar procedimientos invasivos. Ya hemos dicho que si en el caso de que sea una trombocitopenia central, vamos a hacer transfusión de plaquetas. Ese sería el tratamiento. Si vemos que es hiperesplenismo, normalmente vamos a ver que no es necesario un tratamiento, pero podemos hacer transfusión de plaquetas con un procedimiento invasivo o cirugía mayor, ¿no? En caso de que tenga que operarse nuestro paciente, ¿no? Y si es una trombocitopenia por consumo, entonces se hace el tratamiento de la causa, ya lo que lo está provocando. Y bueno, algunos puntos importantes, según los criterios de gravedad de una trombocitopenia, hay que hacer el recuento de plaquetas, es por sí solo suficiente para valorar lo que es el riesgo de hemorragia. Nosotros ya con el recuento de plaquetas podemos identificar a un paciente con trombocitopenia, ¿no? Después lo que viene después sería buscar la causa o qué lo está provocando, ¿no? También podemos ver la importancia del síndrome hemorrágico, ¿no? Las hemorragias, la púrpura, la epistaxis, ampollas, etcétera, ¿no? Todo lo vamos a relacionar con características del paciente. Estas características del paciente van a ser la edad avanzada, si es un lactante, si tiene una anomalía orgánica, ya sea si tiene hipertensión arterial, una úlcera gastroduodenal, ¿no? Una alteración a nivel intestinal porque podría ser que esté perdiendo sangre, etcétera, ¿no? También que esté tomando o que le estén administrando fármacos que modifiquen lo que es la hemostasia, ¿no? Como son los anticoagulantes, antiinflamatorios no esteroideos, el ácido acetilsalicílico, lo que es la aspirina, entre otros, ¿no? Mm, listo. Aquí, como les decía, ¿no? Vamos a ver este cuadro que nos ayuda a hacer las puntuaciones, ¿no? Aquí vemos la edad mayor a 65 años, que se le da un puntaje de 2, mayor a 75, 5 puntos, y vamos sumando todas estas características que teníamos en este cuadro para hacer una decisión. Nos dice, se debe dar inmunoglobulinas intravenosas propuestas para los pacientes con una puntuación hemorrágica superior a 8. ¿Ya? En ausencia de contraindicación, se proponen los corticoides como primera línea en caso de puntuación hemorrágica igual o inferior a 8.
Entonces, una vez que hemos hecho toda esta puntuación y hemos hecho la sumatoria, si nos sale mayor a 8, tenemos que dar tratamiento con inmunoglobulinas intravenosas. Si en caso no pudiéramos dar este tratamiento, entonces iniciamos el tratamiento con corticoides. Aquí está, ¿no? Tratamiento urgente ante hemorragia, corticoides, ¿no? Inmunoglobulinas intravenosas si es grave. Y por último caso, podemos hacer la transfusión de las plaquetas, ¿no? Ese es el tratamiento que deberíamos realizar en el caso de una trombocitopenia. Recordar siempre que no todas las trombocitopenias se pueden tratar de la misma forma. Tenemos que ver si tiene enfermedades asociadas, si no tiene otros tratamientos, que esté tomando otros fármacos por otro tipo de problemas nuestro paciente, que no sea alérgico, etcétera, ¿no? Entonces, el manejo debe ser individualizado, ¿no? A nuestro paciente que vayamos a tratar. Y vamos hablando de lo que es sepsis. En este caso vamos a hablar de lo que es la identificación temprana y su manejo inicial. Aquí un mensaje, ¿no? Muy bonito donde nos dice, salvo en casos excepcionales, parece que el paciente muera por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección, ¿no? Entonces, a veces nosotros tenemos que tratar a nuestros pacientes, ¿no? La respuesta que está teniendo su cuerpo, ¿no? Ni siquiera la misma infección. Entonces, ¿qué manifestaciones clínicas vamos a encontrar en un paciente con sepsis? Un paciente con sepsis va a tener signos y síntomas de un cuadro inflamatorio, ¿no? Obviamente va a haber inflamación en algún lugar de su cuerpo, va a haber signos y síntomas de una infección evidente, signos y síntomas de una disfunción orgánica. Entonces, todas estas manifestaciones vamos a verlas y, bueno, nos va a decir el paciente también, ¿no? ¿Y cuáles serían estos signos y síntomas de manera general, ¿no? Dependientes a la respuesta inflamatoria. Vamos a ver que va a haber afectación del estado general. Nuestro paciente va a estar con una alteración general, ¿no? Va a haber fiebre, va a haber escalofríos, taquipnea, disneas, náuseas, vómitos, taquicardia, hipotensión, alteración del estado de conciencia en muchos casos, oliguria, anuria, puede tener petequias, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Equimosis, la SID. Y los signos y síntomas de infección, estos van a ser dependientes de la localización, es decir, dónde está localizada la infección que está provocando esta sepsis, ¿no? El germen que lo está causando, la intensidad y las comorbilidades. Entonces, los signos y síntomas secundarios de la disfunción de los distintos órganos. Entonces, ¿a qué órganos pueden afectarse? Puede afectarse al sistema cardiocirculatorio, al respiratorio, al renal, al hepático, al sistema metabólico, hematológico, entre otros órganos, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones en el fallo circulatorio, no? Si está afectando a nivel circulatorio, ¿qué vamos a ver? Hipotensión, ¿no? Una hipotensión, una hipoperfusión, hipoxia tisular, ¿no? Va a haber en este caso alteración del nivel de la conciencia. También puede haber un enlentecimiento en lo que es el relleno capilar, la piel va a estar fría y sudorosa, puede haber oliguria, el pH menor a 7, bicarbonato arterial menor a 20 mil equivalentes litro, hiperlactacidemia, el aumento, ¿no? ¿Qué más? Patrón hemodinámico del shock séptico. Aquí estamos viendo, ¿no? La presión arterial, que es igual al gasto cardíaco, ¿no? Aquí esto es importante, ¿ya? Las resistencias periféricas, la presión arterial y el gasto cardíaco. Entonces vamos a ver, ¿no? Si es precoz o es tardío. La presión arterial precoz va a estar disminuida, pero en el tardío va a estar más disminuida aún, ¿no? En cambio, en el gasto cardíaco precoz va a estar más elevado y menos en el tardío. Y las resistencias periféricas van a estar más disminuidas en la precoz y en la tardía van a estar más aumentadas. Entonces vemos, ¿no? Presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica y esto va a depender mucho al shock hiperdinámico, si es precoz o es tardío. Y manifestaciones respiratorias, aquí estamos viendo, ¿no? Que va a haber taquipnea, ¿no? Frecuencia respiratoria mayor a
30 respiraciones por minuto. La hipoxemia de la presión de oxígeno menor a 80 milímetros de mercurio, ¿no? Puede haber síndrome de distrés respiratorio o lesión alveolar aguda. Entonces, para eso tenemos que ver la presión de oxígeno y la FiO2, ¿no? Importante. Y manifestaciones renales, vamos a ver oliguria, la diuresis menor a 0,5 miligramos por kilogramo hora. Esto va a ser secundaria a lo que es la hipotensión. También puede haber fracaso renal agudo, ¿no? Donde vamos a ver que la creatinina basal por 2, ¿no? Aquí vamos a ver el sistema Aki y Ripley, ¿ya? Para ver si hay necrosis tubular, glomerulonefritis, nefritis intersticial, glomerulonefritis focal. Manifestaciones hepáticas, puede existir lo que es la colestasis intrahepática, donde vamos a ver la bilirrubina mayor a 3 miligramos de cilitro. En este caso puede haber hepatitis, la hipertransaminasemia moderada y el fracaso hepático en los casos graves o exitosos, ¿ya? Y manifestaciones neurológicas, donde vamos a ver una alteración de la conducta de nuestro paciente, las alteraciones del sensorio, polineuropatía periférica. Y en las bases del diagnóstico para lo que es el síndrome séptico, vamos a ver que es un proceso infeccioso y su repercusión en la función de los distintos órganos, ¿no? Entonces vamos a demostrar lo que es la infección, la presencia de signos de SIRS y la valoración de la disfunción orgánica, ¿no? Entonces vamos con esto, ¿no? Que es el diagnóstico microbiológico, porque necesitamos saber quién ha provocado esta infección, ¿no? Para esto tenemos que tomar muestras Gram y cultivo antes de iniciar el tratamiento antibiótico. Podemos pedir un hemocultivo, orina, esputo, heces, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido acítico. Entonces va a depender mucho donde nosotros pensemos que está la infección, ¿no? En algunos casos es más fácil encontrar, ver dónde está la infección, ¿no? Luego de eso tenemos que repetir la toma de las muestras si los cultivos iniciales han sido negativos. Siempre debemos repetir las muestras, ¿ya? Aunque ya se haya iniciado el tratamiento antimicrobiano. Y bueno, aquí podemos ver para ver la escala SOFA, ¿no? Para que lo puedan ver ahí los valores. ¿No? Aquí vemos el número de órganos de fallo, ¿no? Para ver la mortalidad. Si se ha dañado un órgano, 21,8% de mortalidad, 2 órganos, 36%, 3 órganos, 52,5%, 4 órganos, 75,1% y 5 órganos, 86,1% de mortalidad con los pacientes fallecidos. Entonces es importante tratar de salvar la mayor cantidad de los órganos posible, sobre todo si la infección ya se ha diseminado a nivel circulatorio. Y el tratamiento, bueno, vamos a ver que las bases actuales de tratamiento de la sepsis grave, vamos a ver un tratamiento etiológico, un tratamiento de soporte de funciones y un tratamiento fisiopatológico, ¿no? En el etiológico vamos a ver que es farmacológico, donde vamos a dar antimicrobianos, quirúrgico, vamos a hacer drenaje de esos focos, ¿no? De infección, tratamiento de soporte, vamos a tratar de restablecer lo que es la perfusión tisular y mantener las funciones vitales. El tratamiento fisiopatológico, bueno, la inactivación de los mediadores, ¿no? En algunos casos corticoides, tenemos que hacer control de la glucemia basal, entonces la proteína se reactiva. Esto va a depender mucho de cada paciente, ¿no? Primero el tratamiento etiológico, ¿no? El tratamiento etiológico para tratar el foco infeccioso, los antimicrobianos, el drenaje quirúrgico, el recambio de dispositivos o catéteres o sondas que se estén utilizando en el momento de la cirugía. En las urgencias infectológicas, bueno, tenemos que nuestro paciente puede tener fiebre, en el caso de los inmunodeprimidos, ¿no? La neutropenia febril, esplenectomizados, meningitis, endocarditis, celulitis aguda necrotizante y lo que estamos hablando ahora, ¿no? La sepsis. El tratamiento antimicrobiano puede ser precoz, empírico y correcto, ¿ya? La terapia empírica va a iniciar, una terapia empírica inicia inapropiada, se asocia a lo que es una mayor mortalidad a los 28-60 días, ¿ya? Y al incremento del riesgo de la progresión de la respuesta inflamatoria en un 74% de los casos.
Entonces es muy importante realizar una terapia antimicrobiana empírica inicial que sea apropiada para nuestro paciente, porque si es inapropiada, nos va a restar, nos va a dar mayor mortalidad a nuestro paciente. Tomar en cuenta mucho esto, ¿no? Vemos aquí, cuando decimos que es precoz, en la primera hora del diagnóstico, ¿no? Empírico, desconocemos al patógeno. Correcto. De acertar depende de la supervivencia de nuestro paciente. Entonces, si bien es un arma de doble filo que nosotros demos un tratamiento empírico, nos podría bien ayudar o bien empeorar en nuestros casos, ¿no? Para esto, nosotros tenemos que hacer la cobertura de lo que es el origen, el foco, factores de riesgo del paciente, ver si gram positivos, gram negativos, si son anaerobios, hongos o virus. Entonces, en base a eso, nosotros vamos a poder dar un tratamiento empírico. Con el soporte de funciones, bueno, ya vamos a ver, ¿no? Si existe shock, que es el aporte insuficiente de oxígeno a los tejidos. En este caso, el objetivo va a ser la reanimación del paciente en shock, ¿no? Que es alcanzar y mantener un aporte adecuado del oxígeno o del DO2, ¿no? A los tejidos. Tratamiento de la hipoperfusión tisular. Vamos a hacer la reposición del volumen circulatorio, el aporte de fármacos vasotensores y o inotropos, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no? El gasto urinario debe ser, cuando deben ser los valores normales. Tenemos que hacer la reposición del volumen, ¿no? Esto vamos a hacer con el tipo de fluidos, puede ser cristaloides, coloides y en alguno que otro caso albúmina, ¿no? Y también se puede administrar un concentrado de Matías, ¿no? Cuando la hemoglobina es menor a 7 gramos decilitros y nuestro paciente está con esta, con esta hemoglobina, nos va a dar hipoperfusión tisular, ¿no? Entonces es muy importante. También se puede administrar bicarbonato si es que el pH es menor a 7.2, ¿no? Obviamente para mantener lo que es la homeostasis. También se puede dar lo que son las aminas vasotensoras. En eso tenemos las presoras, las ionotropas, es que les decía anteriormente, ¿no? Las presoras, la noradrenalina, norepinefrina, que es un alfa agonista, ¿no? Se utiliza a estas dosis, la dopamina, aquí tenemos todas estas para que lo vayan leyendo. Las inotropas, que sería la dobutamina, que es un beta agonista. Se utiliza esta principalmente cuando el gasto cardíaco es bajo. Entonces, esto va a depender mucho de cada paciente que vayamos a tratar, ¿no? Y el soporte de las funciones orgánicas, ¿no? A nivel respiratorio hay que dar oxigenoterapia, ventilación mecánica, ventilación protectora, renal, diuréticos, técnicas de depuración extrarrenal, en la coagulación, el aporte de los factores de coagulación, plasma fresco, plaquetas. Y la nutrición, pues, debe ser enteral, parenteral o mixta, ¿no? Principalmente glutamina. Y el tratamiento fisiopatológico, bueno, aquí tenemos los más estudiados, ¿no? Glucocorticoides, anticuerpos monoclonales, tratamientos anti-TNF, anti-interleucina 1, antiprostaglandinas, antibradicininas, contra el activador de las plaquetas, los PAF. Entonces, todos estos tratamientos se pueden realizar, ¿no? Sabemos que es un problema de salud pública por su elevada incidencia, que tiene una causa de alta mortalidad, se va incrementando. La sepsis grave requiere un tratamiento enérgico y precoz en todas las vertientes y las primeras horas son las cruciales para evitar la progresión del síndrome séptico, ¿no? Y mejorar la supervivencia de nuestro paciente. Y por último, vamos hablando de lo que es ética en el manejo de emergencias. Para esto recordar, ¿no? Todo lo que son los principios éticos que debemos considerar en emergencias médicas. Tenemos el principio de la autonomía, donde nos dice que es respetar la autonomía del paciente, que implica informar y obtener el consentimiento siempre que sea posible. Entonces, nosotros sabemos que en emergencia donde el paciente no puede expresar su voluntad, el profesional médico es el que debe actuar según el mejor interés del paciente. El principio de beneficencia, donde los profesionales de salud tienen la responsabilidad de buscar el beneficio y el bienestar del paciente. Entonces, esto implica que nosotros proporcionemos la mejor atención posible
dadas las circunstancias de la emergencia, ¿no? Y el principio de no maleficencia, este principio establece la obligación de no causar daño intencionalmente al paciente, pero en situaciones de emergencia los profesionales deben tratar de tomar estas decisiones rápidas y cuidadosas para minimizar cualquier riesgo de daño. La justicia, que nos dice que es distribuir los recursos de manera justa y equitativa, en esencial en situaciones de emergencia, donde los recursos pueden ser limitados. Entonces, el profesional médico debe tomar las decisiones sobre la asignación de los recursos, tratando a todos los pacientes con igualdad. El principio de confidencialidad. Sabemos bien que la información médica es crucial para la atención de un paciente. Los profesionales deben mantener esta confidencialidad, pero se debe compartir la información necesaria para proporcionar la atención en emergencia, ¿no? Respecto a la dignidad humana, todos los pacientes, independientemente de la situación de emergencia que estén, deben ser tratados con dignidad y respeto. La igualdad y el trato, la consideración de las necesidades culturales, emociones, son aspectos importantes en este principio. Luego tenemos la transparencia y comunicación. La comunicación debe ser efectiva tanto con los pacientes como los familiares, ¿no? Sobre todo en emergencias. Proporcionar información clara y transparente sobre los estados del paciente, los procedimientos y las decisiones nos van a ayudar a construir la confianza y el entendimiento mutuo en lo que son los pacientes, el médico y los familiares. Y bueno, eso vendría a ser todo con respecto a la clase de hoy. Si tienen preguntas, por favor, por el chat. Parece que no hay ninguna pregunta, doctora. Puede culminar con las disculpas. Bueno, muchas gracias por la atención. Soy la doctora Gabriela García desde Bolivia. Muchas gracias.